Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Como siempre, iniciamos diciendo qué es lo que sucedió en los mercados y como ya habíamos venido comentando, eh, fue otra semana bastante plana. ¿Qué quiere decir? Pues que no hubo ni grandes utilidades ni grandes pérdidas. Los principales índices bursátiles se mantuvieron dentro de rangos muy parecidos al cierre de la semana anterior. Y lo mismo sucedió con las monedas. El peso estuvo totalmente lateral, aunque tuvo un episodio de alza en la semana que termina, pero al final el viernes volvió a caer debajo de los 18 pesos, o sea que estuvo muy lateral con cero incremento o decremento en la semana, y el euro sí se apreció un poquitín, 0.38%, y en términos de dólares, bueno, pues ya está en 1.10. ¿Qué quiere decir 1.10? Que para comprar un euro se necesita gastar $1.10. El euro se ha apreciado en forma bastante importante en los últimos meses. Pero eso es lo que tenemos en la parte financiera. ¿Por qué tan laterales los mercados? Yo creo que hubo dos fuerzas. Una negativa que tiene que ver mucho con el resultado del First Republic, que es el banco regional que más ha sido atacado después de la quiebra del Silicon Valley, y que es un banco pues de relativa importancia, pero que ha perdido un montón de depósitos. Ellos mismos reportaron que en el trimestre se les salieron 100,000 millones de dólares de depósitos, lo cual lo pone en una condición muy peligrosa. Sabemos que el Tesoro y la Reserva Federal trabajan para tratar de hacer un rescate de esta institución y tratar de que no vaya de ninguna manera a la quiebra. Pero bueno, pues eso generó un sentimiento negativo. Y también hay un sentimiento negativo relativo a la posibilidad de una recesión. Sin embargo, del lado positivo, lo que tuvimos fue que los reportes del sector tecnológico estuvieron mejor a lo estimado. Esto no quiere decir que hayan sido reportes mejores a los del año pasado, por supuesto que no, pero sí muy por arriba de lo que se estimaba previamente, sobre todo en las grandes tecnológicas. Y esto hizo que los mercados se balancearan y tuvieran un comportamiento lateral. Hacia adelante, faltan todavía muchos reportes, creo que va a ser un tema determinante, pero también va a ser más determinante que el día 3 de mayo tenemos la reunión de la Reserva Federal, y ahí el licenciado Gordillo nos va a platicar qué es lo que él cree que hará la Fed con la tasa de interés. Después México vendrá con lo propio. Esto será hasta el 18 de mayo. Yo creo que un poco la expectativa de los mercados seguirá dependiendo de los resultados de las empresas al primer trimestre, pero estos factores de tasas de interés fijadas por los bancos centrales van a empezar a adquirir mayor relevancia. Yo ahí la dejaría y le preguntaría a Jorge si está de acuerdo con esto, empezar a comentar que salió información muy importante en la semana de los PIBs en el mundo, el PIB de México, el de Estados Unidos, el de Europa, bueno, el de la eurozona, y cómo salieron. Él hace una cuenta muy interesante porque los hace comparables, ya que cada país tiene su forma de expresarlos, pero al final se ve claramente, primero, que la economía mundial se está creciendo más despacito que el año pasado, y bueno, pues hay países ganadores y perdedores. Adelante, Jorge. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, todos muy atentos a esta temporada de reportes
económicos. El PIB, ya había salido el PIB de China, ya lo hemos visto creciendo, enseñando un muy buen reporte para el primer trimestre. Ahora estamos esperando Estados Unidos, Europa y México. Vamos a empezar con Europa. Europa muestra un crecimiento de 0.1% con respecto al trimestre anterior. Apenas libró un crecimiento. Es un crecimiento muy escaso. Positivo, pero muy leve. Y, pues, principalmente afectado por Alemania, que prácticamente se quedó estancado con respecto al trimestre anterior. Y recordar que el trimestre anterior había caído. O sea, Europa todavía está manejando esta posibilidad de recesión antes que cualquier otra economía. Luego nos vamos a Estados Unidos, que su reporte fue de 0.4 en términos trimestrales, mucho menor a lo que se esperaba el mercado, mucho menor al reporte del trimestre anterior, y bueno, de alguna manera asusta o pone a todos en los focos amarillos de que posiblemente la economía se acerca a esta fatálica o esta expectativa tan preocupante que tenemos todos de recesión. Sin embargo, cuando lo desmenuzas un poco el componente del PIB, te das cuenta que el año pasado la economía norteamericana acumuló muchos inventarios por su evolución tan rápida que se dio post-COVID. Y ahora que tiene la expectativa de que a lo mejor se le baja la demanda, está utilizando estos inventarios que tuvo de más para cubrir el consumo, que no ha bajado, y esa es la variable importante. El consumo registró un crecimiento de arriba del 3%, lo cual significa que sí se está bajando un poquito la economía, pero no refleja todavía contundentemente que estamos cerca de una recesión. Está fuerte el consumo, está fuerte el empleo, lo cual te hace pensar que todavía le falta a la Reserva Federal, con respecto a lo que me preguntabas hace rato, que suba un poco más su tasa de interés. Creemos que va a subir 25 puntos base y con ello se van a ir acomodando países como México, quizá igual. Japón ya no lo hizo, Japón no movió tasas de interés, y Europa, que está retrasado, que tiene más problemas de inflación, quizá aumente 50 puntos base. Y por último, el PIB de México, creció más que los tres, 1.1% en términos trimestrales, un crecimiento bastante bueno, mejora lo esperado, continúa este buen dinamismo que se enseñó el cuarto trimestre y nos hace pensar que está siendo un buen año para la economía mexicana, está empezando mucho mejor a lo esperado, pero lamentablemente todas estas expectativas de desaceleración económica en el mundo lo van a afectar, terminar afectando y lo van a terminar restando a este buen impulso que se inició. Entonces, bueno, este primer crecimiento, que en términos anuales es casi cercano al 4%, 3.8%, posiblemente se vaya pagando en el segundo, pero principalmente en la segunda mitad de año. Y bueno, el crecimiento que todavía tenemos para todo el año en nuestra economía es menor al 2%. De acuerdo. Yo lo único que agregaría es, en relación a la economía norteamericana, me mantengo moderadamente optimista en el sentido de que si vemos recesión, esta va a ser bastante leve. En el caso de Europa, lo que sí resalto es que hace un año pensábamos que iba a haber una crisis verdaderamente brutal en el continente, producto de la enorme dependencia de la gasolina y del gas de países como Alemania y el resto de Europa. Y la verdad que Europa merece los aplausos del mundo porque eso ya no es un problema. El tema de la gasolina y la dependencia del gas ruso, bueno, pues se ha disminuido en forma muy significativa. Hoy Alemania ya no depende del gas de Rusia para mover su planta industrial. Y esto es un gran logro. Claro, hay otros factores que hacen que que el continente esté creciendo poquito. Sin embargo, yo creo que para como se veían las cosas con el problema de Rusia y Ucrania, el resultado de Europa me parece francamente bueno. Y por eso las bolsas europeas han tenido también un comportamiento bastante positivo. Y en el caso de México, pues sí, desafortunadamente nuestra dependencia de Estados Unidos es tan grande que va a ser muy difícil el mantener el ritmo de crecimiento de los motores de nuestra industria, que es el motor exportador, porque pues las exportaciones sí o sí se van a ver disminuidas cuando Estados Unidos disminuya notablemente su producción, simplemente porque está teniendo, como bien lo dijiste, un crecimiento todavía mucho más pequeño que el del último trimestre del año pasado. Pero bueno, ¿qué pensamos en términos de inflaciones?
sale el dato del PCE en Estados Unidos, el Price Consumption Expenditure, que es el que más le gusta a la Reserva Federal, y vemos que baja muy poquito, baja del 4.7 al 4.6, y esto nos hace coincidir contigo en que va a forzar a que la Reserva Federal tenga que incrementar en 1/4 de punto la tasa. Pero en México no es tan claro, ¿eh? Yo no lo veo tan claro. La señora gobernadora del Banco de México dejó entrever que a lo mejor ese banco consideraría el poder hacer una pauta. Yo no sé qué pienses tú de esto. De hecho, tuvo hasta su impacto en el mercado, ¿no? Porque el peso se nos fue de 18 a 18.20, y yo me imagino que fue un poco por ese comentario, pero finalmente en el cierre de la semana regresó abajo de los 18 pesos a 17.98. ¿Qué opinas, Jorge? Bueno, el tema de inflación es muy importante porque esta es la decisión que al final pesa sobre la Reserva Federal y otros bancos centrales. Todo el mundo quiere contener la inflación lo antes posible y la inflación subyacente todavía muestra mucha resiliencia, está bajando demasiado lento y lo que te obliga o le obliga a los bancos centrales a ser contundentes en su mensaje de estar atacando la inflación. El problema está en el miedo que estamos del otro lado. Del otro lado, la amenaza de una recesión, si las tasas siguen altas, es latente y preocupante. Entonces el mercado aprovecha esta preocupación para presionar a los bancos centrales a que ya terminen de aumentar tasas de interés e incluso empiecen a bajarlas. Pero el Banco Central tiene este problema de inflación subyacente que todavía no corrige, que está mejorando, pero no puede soltar el hilo de su política porque se le podría estancar la inflación en niveles anormalmente altos y tener impactos negativos hacia adelante en el desarrollo de los países. Entonces, el mensaje de Banxico nos pone a dudar un poco, pero si la situación es problemática de inflación, de baja inflación en Estados Unidos, todavía es más problemática en México, en donde los crecimientos de los alimentos están todavía arriba del 12% en términos anuales. ¿Tú crees que entonces Banxico, si la reserva sube 1/4, México también subiría del 11.25 al 11.5? Eso es lo que esperamos nosotros, que Banxico todavía aumente otros 25 puntos base. Muy bien. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Jorge, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que aquí están con nosotros semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, que estén muy bien.